Bendito sea su nombre. Bueno, estamos, de los que estamos acá, contentos, me imagino, por el paseo que dimos ayer. Fue un día glorioso, un día muy productivo para el Señor en cada uno de nosotros y también, en el caso mío particular, un amigo muy querido inconverso vino, estuvo en medio de nosotros. Imagínense el viaje de 3 horas ida y vuelta ya. Le estuvimos, pero lo llenamos de semilla del Señor hasta la cabeza. Íbamos con el pastor Milton todavía en el coche, así que imagínense, y la hermana Rocío. Y más allá de todo, la obra fue excelente. El que no la vio, le recomiendo que haga ese viaje. Ustedes, Enzo, que estás... estaría bueno que vayas con tu hermana. No tiene desperdicio, es un 10 de 10. Y realmente toca corazones. Me hizo sacar varias lágrimas a mí. No sé si a usted. ¿A quién no hizo llorar esa obra? A todos. Así que bueno, para adelante nos vamos a meter en la palabra. No sé quién estuvo aquí en la primer prédica que yo hice. El Señor me había traído la palabra sobre los pecados sutiles. ¿Se recuerdan? Había hablado sobre el pecado de la murmuración y luego también el de la avaricia. Y ya había estado trabajando con el que voy a empezar hoy, como el hermano Lorenzo me dio un buen consejo con la experiencia que tiene él, de que trate de condensar un poquito, porque cuando toco muchos temas, uno hace olvidar al otro. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que hoy voy a tocar solamente, y así se llamará la prédica de hoy, el pecado de la pereza. Pecado que a todos de alguna manera nos toca y hemos vivido eso, el pecado de la pereza. ¿Y por qué pecado de la pereza? Bueno, Santiago en 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si yo sé hacer algo y no lo hago, ¿por qué no lo hago? Pues por pereza. Bien, entonces nosotros hablamos acá muchas veces de un avivamiento, de una llenura del Espíritu, la cual es algo que debe ser constante y por tanto, si tiene que ser constante, no podemos dejarnos llevar por esa pereza, en la que no nos permite a veces avanzar más, nos deja un poquito atados. La palabra opuesta a la pereza, hay muchas y tienen diferentes significados, pero la que más acorde va es la diligencia. Si no eres perezoso, eres diligente, o sea que tomas acción, ¿verdad? La salvación, el recibir a Cristo en nuestra vida es por fe, ¿sí? Pero Santiago también dice, la fe sin obras es muerta. O sea que la obra, una vez que recibimos al Señor, es necesaria y de hecho habla del testimonio. Es el fruto del Espíritu, es el testimonio de quien decimos ser. ¿Somos cristianos? Bueno, hagamos algo al respecto y sea nuestro testimonio acorde a lo que un cristiano haría. Y eso incluye el ir a evangelizar. Ahora hemos hablado mucho de ese deseo y vamos a hacer cosas al respecto para entrenarnos y que la pereza no nos abrume para ir a hacer lo que tenemos que hacer, que es traer la palabra a ser discípulos, ir a llevar la palabra de transformación a otros. Así que mientras sigo dando el preámbulo, me gustaría que vayan buscando Romanos 12. Vamos a leer el 11 y 12. No se adelanten a leer, esperen, así lo leemos juntos. Romanos 12, 11. Y este versículo es escrito por Pablo, obviamente, a los romanos. Y obviamente en cada uno de los pueblos había allí, en todas las iglesias hay cierto nivel de personas que son un poquito atadas por la pereza. Entonces la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos o no seas perezoso. Sé ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Ya Amílcar oró, acá yo iba a orar, pero vamos a dejarlo, ya nuestro hermano oró por la palabra. Y esta palabra es bastante profunda, tiene mucho de qué abrir, pero no me voy a detener tanto en la palabra porque quiero hacerlo un poquito más ágil. Seguramente me tome esos 30 minutos, voy a obedecer esta vez. Y haciendo una práctica mental, yo pensaba, si a cada uno de nosotros harían una encuesta al salir de aquí, vendría un periodista y nos dice, si usted es perezoso. Yo pienso que de todos los que estamos acá, quizás ninguno o uno aceptaría y diría frente a una cámara, sí, soy perezoso. Y es la verdad, pues en sí uno trabaja 8 horas, en el caso mío, que el que tiene hijos, se encarga de los hijos, tiene que ir allá, duerme pocas horas, y no soy perezoso. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de los pecados sutiles y las características del perezoso que ahora voy a traer, tienen que ver en nosotros, en la parte espiritual también, en la físico y en lo espiritual. Entonces, en el aspecto espiritual, si nosotros al menos queremos cumplir con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes en ello también, no perezosos, como les decía Pablo a los romanos. Y recuérdense que el pecado sutil, que es el tema que abarca esta prédica, es justamente lo que dice solapado. Viene en forma de que parece que no es pecado, pero se arraiga en nuestra vida de una manera que no nos damos cuenta y ya es parte de nuestro carácter, ser así perezoso. Hay muchísimas frases, sobre todo en nosotros los hispanos, que justifican la pereza. Tenemos un montón de frases hechas que justifican, no, un ratito, que yo me lo merezco, que ya trabajé mucho, ahora me toca. ¿Verdad? Y ahí vienen las autoexcusas. Vamos a ir yo estuve buscando las características del perezoso. Les soy sincero, lo googleé. Busqué para ver qué características, pero no usé todas porque había como 10, sino que busqué las que tenían un paralelo con los versículos bíblicos. O sea que hice un trabajo que me llevó tiempo de esas características, contraponerlas con versículos bíblicos evidentes. Y saqué 5. La primera característica, un perezoso no termina las cosas que comienza. ¿Quién le ha pasado alguna vez que arrancamos con algo y ahí lo dejamos por la mitad? Decimos, bueno, arranco, sí, todo, ¿no? Está ahí sacudiendo una mano. Hoy me voy a proponer a estudiar el libro de Romanos. Y ahí por el capítulo 2 lo dejamos. ¿Sí o no? ¿Quién no ha hecho eso? O quizás dijimos, Romanos no me interesa mejor Gálatas, y nos salteamos y vamos así de lado a lado y no terminamos ni una ni otra. Mire lo que dice Proverbios 12:27, no hace falta que vayan. Dice, el indolente o sinvergüenza, es ahí una traducción, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Usted se imagina, hermana Sonia, que la carnecita es el asado que llevé al lago? La compré, la pagué como $12 la libra, ahora no se caza, se compra, ¿no? Pero que lo hubiera llevado y que me hubiera agarrado una pereza, una gana de ir al agua y que no me hubiera puesto a cocinarla por la pereza, es un poquito así. Es elocuente cuánto puede ser un perezoso, ni aún asará lo que ha cazado. Y mire Proverbios 26:15. Lo pueden anotar después porque son versículos bíblicos que se han escrito por Salomón, muchos de ellos por David. Y dice, mete el perezoso la mano en el plato y se cansa de llevarlo a la boca. Es un proverbio, es hechos reales. Nosotros nos llevamos
nos llenamos de la palabra, estamos bien llenitos con esa carnecita espiritual que nos comemos y después nos da pereza llevársela a otros. Nos da pereza ir y hablar con otras personas o donde está dentro de nuestra visión ahora hacer células. Nos da pereza hacer un tiempo nos da pereza que venga gente a nuestra casa. Porque si viene gente a nuestra casa tenemos que limpiar, tenemos que dejarla bonita para que no... Nos da pereza, es la pereza lo que nos frena. Son cositas que en la visión que tenemos de célula tenemos que romper. No puede ser que ese tipo de pereza, no, que a la noche, después de 8 horas de trabajo, tener que recibir gente a casa o tener que ir a tal lado. Pereza. O meterme a la clase o meterme a la oración. La pereza es lo que combatimos todos cada día. Otra característica del perezoso, no le gusta enfrentar cosas difíciles. ¿Se siente identificado? Hay un versículo muy tremendo que en Proverbios 22:13, el perezoso afirma, hay un león ahí afuera, mejor no salgo, me puede matar. Vemos leones en donde no lo hay, a lo mejor es un gatito, pero lo vemos como león para excusarnos a no ir. Ahí, dentro de este estudio me ha llevado el Señor a ver con claridad que dentro de la pereza también hay un rasgo de cobardía, de miedo. Sino ese Josué que había traído en la primera prédica, en Números 14, que había ido a reconocer la tierra de gigantes y que luego volvió, todo el pueblo, ¿se acuerdan? Que no quería ir por miedo, decían, no, esos gigantes somos como langostas enfrente de ellos, ¿qué vamos a hacer? Y se rasgaba las vestiduras, pero es una tierra rica en leche y miel. Bueno, ese mismo Josué es el corazón que Dios usó luego para llevar a Israel a la tierra prometida. Pero antes de eso, cuando lo ungió, le repitió como 4 o 5 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, no seas perezoso, sé valiente, no seas cobarde. Amén. A veces nos toca enfrentar esos miedos y... Me estoy acordando, y es bueno ponerlo ahora, un testimonio de una hermana en Cristo, es de la iglesia del pastor Milton, que ha tenido que batallar fuerte con esto. Me acuerdo una vez nos juntamos para el Día de Acción de Gracia y para agilizar y traer también en el Día de Acción de Gracia algo dinámico. Él nos dijo que de antemano nos preparamos y trayéramos algo. Podía ser un poema, podía ser un testimonio. En mi caso yo llevé la guitarra e hice una canción. Y cuando le toca a esta persona, ella tenía como un terror de hablar enfrente del público. Y éramos todos conocidos, éramos 15 personas ahí con niños. Y cuando tenía que decir su testimonio... Eso fue literal, se empezó a retorcer, empezó a hacer así y empezó a llorar de los nervios que tenía. Pero igual usted la veía que ella quería, estaba batallando y todo. Encima nos quedamos callados porque estábamos viendo lo que estaba sufriendo. Y entonces en un momento, por piedad, Milton le dijo... tómate tu tiempo y vamos a dejar que pase otro primero y si lo quieres hacer, no, y si no, pero intenta hacerlo. Pero se llenó de valor y cuando volvió, retomó, dijo el versículo de la segunda de Timoteo 1:7, dijo, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y se paró ahí y empezó a hablar y con un poquito de nervios todavía, pero lo logró, lo hizo. Y eso lo llevó a otra vez donde otra vez se puso ella misma. La próxima vez dime que yo quiero. Hay una actitud. Yo quiero hacerlo la próxima vez. O ya cuando preguntaba algo dentro de una prédica, también opinaba o leía la Biblia. Esa misma
que esto fue hace aproximadamente 5 años, cuando yo recién conocí a mi esposa. Hoy en día está dando clases online, trajo a su madre a los caminos, a su tía, a amigos, es la que dirige y da discipulado. Esa misma que se retorcía de nervios y lloraba, literalmente lloró de los nervios, pero se plantó en esa palabra. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Tiene dominio propio, ese miedo, esa pereza. El Señor nos da la capacidad de tener dominio propio sobre ella. Amén. ¿Quién puede decir un amén más fuerte? Porque yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por ese miedo de hablar en público. Es uno de los más comunes y no se sienta que soy yo nada más. No es así. Bueno, seguimos con otra de las características del perezoso. El perezoso usualmente es mal geniado, tiene rasgos de ansiedad, es un poquito ansioso. Proverbios 21-25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. El contraste perezoso y diligente en Proverbios está todo el tiempo. ¿Qué le pasa al perezoso? Usualmente quiere hacer algo, anhela lo que el otro tiene, pero es tanta la pereza que no acciona, no logra hacerlo. Y eso le provoca un estado de malestar por no accionar, pero el problema es de uno mismo. El problema es de uno mismo porque si pondríamos en práctica lo que anhelamos, como dice acá, lo que deseamos, vamos a sentir esa sensación de llenura. Y si lo hacemos para el Señor y da resultados, gloria a Dios. Esa es una de las alegrías y gozos más grandes que puede tener un cristiano. Accionar en el Señor, ver resultados, sentirte utilizado por el Señor, es un gozo. Es un gozo que realmente no tiene mucha comparación. Es de lo más lindo que tenemos los cristianos. Amén. Y ahora sí vamos a leerlo. Vayan buscando en lo que hago la previa. Proverbios 24:30. Proverbios 24:30 y el cuarto punto de la característica del perezoso es que tiene problemas constantes. El perezoso tiene problemas constantes y no solo en su vida, sino usualmente en lo económico. Usualmente tiene problemas en lo económico. Proverbios 24:30. Y cuenta una observación del rey Salomón en ese momento, que era un sabio, un observador, un detallista, y de lo que veía escribía y dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todas ellas habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre la otra para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, perezoso, y tu pobreza como hombre armado. No necesita mucha explicación, ¿sí o no? Está bastante gráfico. Una siestita acá, un descansito allá, y en lugar de utilizar ese tiempo en algo productivo, nos viene, como dice acá, el hombre armado, y ahí nos deja. Ayer sentía vergüenza de mí mismo porque en el camino a Lancaster, esa ciudad está llena de los Amish, que son ellos aún la parte más pura.
sin estar aguada de los peregrinos que vinieron de Europa, los anglosajones, que vinieron en un principio acá a Estados Unidos y han hecho prosperar esta tierra para gloria de Dios y han traído el evangelismo, el cristianismo puro. Vienen de ellos, de esos Amish. Ellos no han querido, los que están ahí es increíble, uno veía carretas con caballos todavía, vestidos como si fuera de la época medieval, lo han visto, hasta sacamos foto y todo. Y usted ve las casas, flores. Sí, lo que han visto eso, digan un amén para respaldar lo que estoy diciendo. El pasto, esto es ayer, el pasto todo cortadito, pero las líneas, todo piedritas, todo bonito. Y yo cuando llego a mi casa el pasto por acá arriba. Y digo, y mañana voy a predicar sobre la pereza, bueno. Pero ven cómo es la cosa. Esto es para uno mismo. No, ¿por qué me dio el Señor? Porque muchas de las 5 que elegí, en mi vida la he vivido. En mi vida, y pienso que cada uno de nosotros también. Pero bueno, él tiene problemas constantes, dijimos, que es una característica. ¿Por qué el perezoso es un postergador crónico? Me gustó eso. Todo lo deja para último momento. La veo a Marilú. ¿A que en abril es cuando más trabajas? ¿Verdad? Porque la gente deja los taxes para último momento siempre. Cuando tenemos que pagar o estar a cuenta con el tío Sam, nos dejamos... es temprano todavía, estamos en diciembre, ¿para qué? Enero. Y así, para pagar la cuenta, tenemos la plata para pagar la renta o no, la cuenta de luz y se lo pago el último día, ¿para qué lo voy a pagar antes? Postergadores, lo dejamos pasar. Y bueno, ahí está la parte del miedo también. Recuerdo cuando era chiquito, que está la pereza con la cobardía también acá metido, y que me gustaba una chica, pero me vino esa cobardía también, y lo que hacía era mañana. Entonces mis amiguitos me decían, pero decile que te gusta, y no, después voy a encontrar el momento, más adelante. Y cuando ya me decidí a hacerlo, vino otro, se me adelantó otro y se puso de novio con otro. La dejé pasar. Bueno, postergadores crónicos. Gloria a Dios, Dios mío. No, pero... bueno, pasa eso. Usualmente tienen prisa también. ¿Por qué? Porque al dejar todo para lo último, quieren responder a la responsabilidad, pero hacen todo a último momento, o hacemos todo a último momento, y como después a último momento no tenemos tiempo, vienen las cosas de la vida normales, las ocupaciones, las interrupciones, y entonces nos ponemos hasta de mal humor y respondemos mal. Respondemos mal porque no tenemos tiempo ahora para ocupar. Me tengo que ocupar de esta responsabilidad. Pero tuviste un mes para hacer las cosas antes, para prepararte. Esto yo lo apliqué. Cometí muchos errores de este tipo. Pero, por ejemplo, para traer esta prédica ya, si yo no me preparo antes y hago las cosas de antemano, esto que estoy trayendo hoy, ¿ustedes creen que pude haber ido ayer a ver la obra? No, yo primero me aseguré de estar en paz, que lo que tenía que traer estaba firme, que ya estaba, nada más tuve que dar una repasadita esta mañana, orar y levantarme más temprano, that's it. Y ayer lo disfruté sin ninguna carga, sin ningún mal humor, sin ningún apuro, con paz. Que todos buscamos paz. Si dejamos las cosas para último momento, es difícil que encontremos paz. Y hay una historia muy conocida en la Biblia que tiene que ver con esto, de dejar todo sin prepararse y a último momento, que es el de las 10 doncellas o 10 vírgenes. Amén. Voy a parafrasearla porque es una historia larga, pero resulta que venía el novio, que sabemos que el novio que venía y no se sabía cuándo, representa a Jesús, la segunda venida, aquel que habrá de venir y vendrá. Amén. ¿Cuántos esperamos a Cristo?
que decimos ven pronto. Y estas doncellas representan a la iglesia, a la novia de Cristo, que la espera, vestida de blanco, con sus lámparas, con el aceite, con una lámpara encendida, con una fe firme, constantes en el Señor, y representa, o sea, dentro de la iglesia hay quien se hacen llamar cristianos, pero pasan a ser, y ustedes saben que la historia tiene de las 5, hay 5 prudentes y 5 insensatas, 5 perezosas, 5 diligentes, vamos a ponerla, que es la palabra que estamos usando hoy. Las prudentes llenaron sus lámparas con aceite, se esforzaron de manera que estaban seguras que iban a participar de esa gran fiesta con el novio, con Cristo, con ese encuentro con el Señor y que iban a estar en esa cena. Las insensatas, por otro lado, aunque estaban vestidas de blanco, se habían vestido y tenían intenciones de participar, no tuvieron la suficiente preparación previa, no fueron prudentes, no fueron diligentes para llenar suficiente aceite. Pensaron, dicen que viene, seguro va a venir, con esto es suficiente. Yo voy a decirle que me llene la lámpara por la mitad, solamente porque así me ahorro la otra mitad. Y no solo eso, sino que resulta que se atrasó más de lo que esperaba el novio, se fue pasando las horas y su lámpara, el aceite se le apagaba. La fe representa la fe, el aceite representa el estar constante en el Señor, el tener la fe y también la acción de ir alimentándose día a día, porque es día a día, la santificación progresiva, la santificación que necesita de aceite para mantener la llama viva. Amén. No solo eso, sino que pretendieron pedirle del aceite a las otras, lo que ponía en peligro que si se le apagaba a las dos no iba a quedar iglesia para Jesús, vamos a decir, porque la salvación es personal. La salvación es personal. Yo puedo orar por mis hijas, que las amo, que confío en el Señor y pongo mi fe que el Señor las va a guardar y las va a tener también dentro de lo que es su plan de salvación, a mis hijos, obviamente, pero pongo a mis hijas porque ya están en una edad de decisión, pero la salvación la decisión es de ellas. Yo siembro la semillita, oro y que cargue en tierra firme, pero la decisión de llenar con aceite sus lámparas es de ellas. Y así es. Estas imprudentes todavía quisieron pedirle aceite a sus compañeras y no le dieron. Y cuando se fueron a buscar el aceite, justo vino el novio. Y fueron y llegaron rápido con su lámpara y le golpearon la puerta y el Señor les dijo, no, lo cierto, no las conozco, no pueden pasar, lo siento mucho. Triste, ¿verdad? Pero acuérdense que esto es una parábola que lleva al espiritual. ¿Usted se quiere quedar afuera de la cena, de ese banquete celestial? Seguro que no. Seguro que no. Nadie se quiere quedar afuera de lo que hemos creído en la palabra. Porque el creer, el trabajar para Cristo, el dar tu vida para Cristo trae un premio, trae galardones. Así dice la palabra. Por eso hay que mantener la lámpara encendida. Y hay una promesa para mantener a los que terminamos esa carrera. El resultado de llevar esa carrera hasta último momento nos garantiza que sí vamos a estar. El resultado de que cuando llegue el Señor nuestra lámpara está encendida es la garantía más palpable de que vamos a estar en el cielo con el Señor. Vamos a Hebreos 6, 10. Ya casi terminamos. Les dije que iba a ser breve. Quiero ser bien conciso y que les quede compacto la idea de lo que es ser un perezoso y lo que es ser un diligente. ¿Quién quiere ser un diligente? Diga amén. Así es. Seamos diligentes con nuestras acciones.
seamos coherentes con lo que decimos ser y con lo que hacemos. Hebreos 6, 10. Y vamos a leer desde el 10 hasta el 12. Y estaba hablando de los galardones, de que Dios es justo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y siguiéndoles aún. ¿Ven? Siguiéndoles aún. No que les sirvieron y como les serví ya estoy bien. Siguiéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Estar con Cristo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas más valientes que podemos hacer como cristianos y más diligentes que podemos hacer es dolernos por las almas que no conocen del Señor. Dolernos. Ayer le decía que yo estaba con mi amigo y veía el corazón duro, le dábamos la palabra y excusa tras excusa. Sí, pero esto... pero al final, ¿para qué? Si mira a tal persona y te señalan al que hizo mal, al que tiene el mal testimonio, o le tratamos de explicar el sacrificio de Cristo y él saltó con que, pero sacrificio hacían también los indios aztecas ahí, que sacrificaban, y se iba para cualquier lado para excusar y no hay que bajar la guardia. Seguimos, ahí Rocío se ríe porque después Rocío dijo, me daba ganas de ahorcarlo. Sí, pero bueno, tenemos que ser insistentes, porque por ahí, ¿qué vamos a tener? ¿Pereza de seguir, de que nos siga diciendo que no? ¿O miedo? ¿O ser cobardes? No, el sentimiento está, y disculpa Rocío, pero en realidad ella aportó demasiado ayer para también dejar esa semillita en él y no, esa sensación no nos pasa a todos. Hasta un amigo una vez, de tanto que lo invitaba y que sí, yo voy, 5 veces me dijo yo voy, nunca vino. ¿Y saben cuál fue mi actitud errada? No le hablé, me llamaba y no le contestaba. Y después digo, perdón, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué actitud más mala la mía? Y nada, cuando lo vi, lo llamé. Inmediatamente cuando me dijo eso, lo llamé, le pregunté por sus hijos y todo, y lo volví a invitar y no vino. Así que no vamos a enterrar nuestros talentos como esa parábola. Vamos a iglesia, vamos a mantenernos firmes, a esos talentos ponerlos en práctica para que el Señor nos diga un día, y miren qué premio, bien hecho siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y como iglesia me encanta este versículo, y esto es para toda nuestra iglesia, Daniel 11:32, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Amén. Vamos a ponernos de pie.